4 indicadores para una ganadería rentable. Tener una ganadería rentable es el deseo de todo productor ganadero. Para esto es necesario tener en cuenta ciertas recomendaciones que ayudan a cumplir con tal propósito. Actualmente, la actividad ganadera cuenta con varios avances tecnológicos, especialmente en lo relacionado al monitoreo de vacas. Los productores cuentan con nuevas herramientas para ayudarlos a alcanzar el éxito. Para lograr el éxito, los productores ganaderos deben velar de cerca los siguientes indicadores: la fertilidad, la salud, tareas y manejo diario, e inventario de los vacunos. La fertilidad: a mayor cantidad de vacas preñadas en el hato, más leche se produce, lo que se traduce en mayores ganancias. Con el objetivo de optimizar la producción de leche de las vacas, los productores ganaderos trabajan con el objetivo de maximizar las tasas de preñez, especialmente en la detección de celos, ya que incide directamente en el éxito de la preñez. Cuantas más vacas preñadas haya en una lechería, más leche se puede producir, y ello significa más ganancias. Para optimizar la producción de leche, los productores buscan maximizar las tasas de concepción, principalmente mediante el monitoreo de signos de celo de sus vacas, para determinar el momento oportuno de inseminación. Cada intento fallido en la inseminación es una pérdida financiera. Para evitar esto, el productor ganadero dispone de herramientas para rastrear el celo con exactitud, lo que se convierte en una ventaja estratégica para el productor ganadero. Para aumentar el éxito en la inseminación artificial, hay que definir qué vacas están listas para ser inseminadas, la ventana de fertilidad exacta de 8 horas para cada vaca, y si existen indicios de que alguna de las vacas preñadas ha sufrido algún aborto. Al disponer de esta información, el productor ganadero tiene claro lo que debe realizar para garantizar las tasas de concepciones más altas y de manera eficaz. Salud: para la prevención de problemas graves de salud en el ganado vacuno, la detección temprana es clave. Algo a destacar es que ni el productor más atento podrá tener vigiladas a las vacas las 24 horas del día, razón por la cual es probable que se ignoren algunas señales de alarma. Diseñar un sistema de monitoreo de vacas automático es básico, ya que cumple con el fin de alertar al productor ganadero sobre los signos de patologías que pueden necesitar algún tratamiento. A través del comportamiento, las vacas muestran signos de bienestar y salud. Signos fisiológicos como la frecuencia cardíaca, metabolitos en sangre y la respiración demuestran el estado de salud de la vaca. Todos estos signos son importantes, pero el indicador en los vacunos más importante es la rumia. Con el seguimiento y monitoreo de la rúmina, el productor ganadero puede obtener información sobre el bienestar de los vacunos y detectar rápidamente signos de neumonía, cetosis o cojeras. Tareas y manejo diario. Conocer el estado de fertilidad, salud de cada vaca y las acciones relacionadas puede ser un gran impulso para el tema de la eficiencia en la gestión de la lechería. Contar con una lista de tareas para realizar en el día hará que se aumente la eficiencia general del hato. En la lista se debe incluir el secado, lista de vacas que están programadas para ser secadas y trasladadas al lugar correspondiente, fechas de próximos partos. El productor ganadero puede ver una lista de todas las vacas cuya fecha de parto se encuentra dentro de un periodo determinado, dentro de 3, 7 o 20 días, lo que permite saber qué vacas van a parir de forma inminente. Adicionalmente, la detección de la preñez a partir de la información sobre la inseminación anterior. Inventario de los vacunos. Para planificar y diseñar actividades y rutinas, es necesario saber con cuántos vacunos se cuenta en el hato y el estado de cada uno, determinar el número total, número de vacas preñadas, vacas vacías y vacas secas. Podemos concluir que las ganaderías exitosas siguen rutinas que se llevan a cabo de la misma forma todos los días.